Hola, hola, muy buenas tardes. Si me pudieran decir si me escucho bien con estos audífonos que estamos usando esta tarde. ¿Sí se escucha bien? Bueno, me imagino que sí. Quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por conectarse una vez más a este webinar por parte de Raising Up. ¿Qué es Raising Up? Somos una comunidad de padres, madres de familia, educadores, papás, tíos, vecinos, amigos, especialistas, administradores, arquitectos, todos aquellos que queremos ser parte de una comunidad que educa, que atiende, que se interesa por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros sobrinos, sobrinas. Así que sean todos bienvenidos. El día de hoy tengo el gusto, el placer de presentarles a Javier Lucumí. Él es el que nos va a traer el tema el día de hoy. Él es administrador financiero de profesión, originario de Cali, Colombia. Está casado con nuestra hermosa Angie Duque, quien es la precursora de este proyecto de Raising Up. Tienen casi 14 años de casados con dos hermosos hijos. Así que este día Javier nos va a compartir la imperancia de la figura paterna en el hogar. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias para todos los que se han conectado en esta reunión de Zoom. Bueno, para mí es un privilegio y como siempre lo digo, es un enorme desafío pues estar aquí, no solo para dar información, sino que todo lo contrario, el propósito principal de esta reunión es poder impartir simplemente como comunidad en cuerpo, impartir experiencias que puedan sumar y aportar para el desarrollo de lo que sí, como nos hacemos llamar Raising Up, que es levantar, ¿no? Levantar. Y que más que levantar esos eh, pilares y fundamentos, valores que están ahí, que hay que, pienso yo, es el tiempo de poderlos potenciar para que tengamos vidas y familias más saludables. Así que, de nuevo, es un inmenso privilegio poderles acompañar y, bueno, poder estar aquí como moderador en el día de hoy. Excelente, Javi. Pues mira, tenemos de todo, siempre hay mujeres, hombres, como les decía, este llamado es para toda la comunidad. Me da gusto que siempre los hombres también están presentes, participando, opinando, y pues las mujeres ni se diga, siempre tenemos algo más que decir, que opinar, porque muchas veces las responsabilidades se cargan hacia nosotras, pero aquí viene Javier Lucumí a levantar a los varones con un mensaje de esperanza y nosotras como mujeres bien atentas para escuchar el sentir. ¿Ok? Así que si alguien tiene alguna pregunta conforme transcurra la charla, la pueden anotar en el chat. Y nuestra amiga Adriana Morera o Griselda Torres van a estar al pendiente del chat para poder hacer llegar las preguntas. Así que no se diga más, comenzamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Bueno, desde luego quiero simplemente a manera de introducción decirles que, bueno, mi presencia aquí simplemente es el resultado de un desafío que Dios puso en mi corazón a través de estar como espectador de muchas de las reuniones que se han desarrollado aquí en este grupo. Y bueno, este proyecto, pues Dios lo puso en el corazón como familia, pero yo pues a veces con nosotros los hombres, como bien lo decía Lucía, que brillamos por nuestra ausencia y en el caso mío la maquillé como que yo apoyo, ¿no? Yo apoyo, yo te apoyo y bueno, vamos para adelante, yo te apoyo con el proyecto bueno, que Dios te ha permitido desarrollar, pero luego en el transcurrir del tiempo, como ya bien lo he dicho, me di cuenta de que simplemente no es simplemente apoyar, sino que es una responsabilidad nuestra como varones. Por eso he titulado La imperancia de la figura paterna. Entiéndase la imperancia en su sentido literal como algo que es obligatorio, es imperante, es algo que no podemos, no es opcional.
¿Y por qué? No tiene nada que ver desde el punto de vista del machismo, todo lo contrario. No vamos a desarrollar, para que no se preocupen de antemano, eh, una temática en la que el hombre es el jefe, ni todo lo que eso conlleva. Es todo lo opuesto a eso. Justamente lo que vamos a desarrollar aquí cuando decimos imperancia es que es algo que no se debe posponer, es que es algo que no se debe postergar, es algo que debe, inexorablemente se debe hacer. La figura paterna debe estar presente y más que presente, debe estar activa y es la figura responsable. De hecho, lo que hemos utilizado como delegar hacia la mujer, hacia las mujeres, la responsabilidad de poder levantar a nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, es completamente opuesto a lo que el diseño original pues, del creador nos ha entregado. Muy bien, entonces vamos a desarrollar temática sin más preámbulos y recordemos que esto va en el marco de la educación familiar. La educación familiar ya mi esposa lo ha dicho muchas veces, muchos de ustedes que han estado como moderadores lo han compartido, entiéndase educación no como estar inmerso en una escolarización, ¿sí? No desde el punto de vista escolástico. Educación es justamente el, el levantamiento de esos valores que nos fueron dados desde las culturas más primitivas de nuestros ancestros, ¿sí? Siempre hemos dicho que, o el término que escuchamos, sobre todo aquí en Latinoamérica, es que esa persona es bien educada o ese niño es bien educado. O, por lo contrario, qué niño tan mal educado. No necesariamente estamos refiriéndonos a que esté inmerso en un sistema educativo tradicional, sino en la formación de principios y valores que de lo interno, desde el seno de la familia, se le hayan impartido. A eso es lo que nos referimos cuando decimos educado o mal educado. Entonces, la educación familiar justamente habla de ello, ¿sí? De los principios y valores que se logran mantener. ¿Para qué? Para darle una salubridad al proceso de educación, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando esta temática y vamos a ir considerando cómo es importante la figura paterna, la figura masculina. Ahora, no se me preocupen también las personas quizás, y sobre todo entiendo que seguramente habrá muchas madres cabeza de hogar, como lo hemos, o así lo ha denominado la sociedad, pero no se me preocupen si dicen, no, pero es que yo ya yo no soy casada o soy separada o soy divorciada y eso ya no aplica para mí, o entonces estoy en un problema. No, tampoco es así. Simplemente vamos a mirar la importancia desde el punto de vista de los diseños, ¿sí? Obviamente, si tu caso es que eres madre soltera o madre cabeza de hogar, bueno, no es que no tengas chance ni tengas oportunidad. Todo lo contrario, este es el lugar o la reunión correcta también para ti. Muy bien, entonces decimos que es imperante que la figura paterna tenga presencia y tome partido activamente en el proceso de educación familiar. Es muy importante. Muy bien. Voy a hablar un poquito de las especies y en este caso la especie animal, no se me ofendan. Eh, Simplemente vemos que cuando el creador hizo todo lo que existe, antes que a los seres humanos, creó los animales, creó la especie animal. Te vamos a hablar un poquito de la especie animal, vamos a tomar como referencia la especie animal, también vamos a tomar como referencia la flora, la fauna, para de ahí extraer algunos principios que nos pueden servir, ¿por qué no?, para el desarrollo de la educación familiar como seres humanos. Y vamos a ir también mirando algunos términos que hemos adoptado y vamos a vislumbrar también de qué se tratan y si estos nos sirven, nos aportan o por el contrario un poquito nos desarticulan de lo que es esta construcción que pretendemos realizar. Entonces aquí vemos esta imagen, bueno, es una imagen muy paternalista donde vemos a uno de los animales que de pronto han sido mayormente o mal connotados dentro de la sociedad, el lobo, ¿sí? Siempre hablamos de es que es un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Siempre en sentido peyorativo vemos a este animal o utilizamos términos que suelen ser peyorativos para designar
una conducta inadecuada de una persona, ¿cierto? Ah, es que esta persona viene disfrazada como lobo, pero en realidad, como oveja, pero en realidad era un lobo. Bueno, por la ferocidad que connota, ¿verdad? O quizás por la traición. No sé si alguna escuchaba el cuento de Caperucita, ¿verdad? Seguramente la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la historia o el cuento de Caperucita. Bueno, y el lobo tiene una participación muy antagónica. Pero aquí vamos a mirar cómo entre los padres del reino animal, figuras masculinas del reino animal, el lobo, aunque pues, como ya lo dije, connota uno de los más feroces, sin embargo, es uno de los 10 padres del reino animal y que es de los más fieles, es de los más fieles. Y también es uno de los mejores padres. Imagínense que el lobo, como lo están leyendo aquí seguramente, dice que él se preocupa por alimentar a su pareja, es decir, a la lobita, a la loba, detrás del parto, después del parto. Estuve leyendo acerca de la loba en sentido pues, femenino y decía que la loba es el único ser de los animales, ¿sí? Que solamente está con un solo lobo en su vida. Es decir, una vez ese lobo por alguna circunstancia deja de existir, se muere o alguna cosa, la loba nunca más vuelve a estar con otro lobo. O sea, no lo reemplaza. Es su único amor, si me permiten utilizar la expresión. Y a veces, bueno, también en la sociedad, por lo menos en la que yo crecí, escuchaba términos muy despectivos en alusión a las mujeres que de pronto estaban con muchos hombres y les decía como lobas, pero es todo lo contrario. Entonces vemos como la naturaleza nos educa también, nos enseña eh, cosas que quizás a veces son paradigmas o mitos que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida, de nuestro contexto. En el que hemos crecido, pero que distan o que son diametralmente opuestos a lo que hemos incorporado, ¿sí? En nuestro imaginario. Así que, bueno, simplemente como un dato curioso, a manera de comercial, dada la coyuntura de la imagen que estamos teniendo en pantalla, el lobo y la loba pues son los más fieles animales en cuanto a pareja, familia, y el lobo como padre es uno de los seres, es uno de los animales mamíferos que hace esto, ¿no? Tiene esta característica. Se ocupa de su pareja, de alimentarla después del parto y se encarga del cuidado de la cría y de su entrenamiento en la caza y la supervivencia. O sea, este animal como padre se ocupa activamente, ¿sí? Lo contrario, digamos, quisiera hacer una comparación con el león. El león, digamos que en el reino animal, aunque el león, bueno, el rey de la selva, ¿verdad? Tenemos esa connotación y ese es lo que sabemos de que el león es el rey de la selva. Pero ese rey de la selva es todo lo contrario en cuanto a lo que hemos descrito del lobo. El león no se ocupa de la caza, sino que es la leona. Y el león es más delegar, no sé si de pronto es parte de su reinado, ¿no? De ser rey que se ocupa de delegar, de delegarle a la leona que haga las funciones y él de pronto, bueno, por su reinado, quién sabe. Pero bueno, esto es algo importante que yo creo que debemos considerar de la especie animal y en particular de esta raza de animales como el lobo, ¿sí? O sea, toma partido no solamente en la crianza de sus hijos, sino también de su compañera, de la madre, de sus crías, en el momento después del periodo postnatal, él asume el rol de alimentarla, ¿sí? De alimentarla, ¿sí? Y de ocuparse de la cría, de la crianza de se puede decir así, del desarrollo, del entrenamiento. ¿Para qué? Para que este lobito pueda sobrevivir, pueda tener una supervivencia en el entorno que a partir de ese momento los va a rodear. Muy bien, entonces desde ese punto de vista quiero que miremos qué podemos extraer nosotros, sobre todo los hombres, la figura paterna, es imperante la función que desarrollamos como padres y como individuos miembros de la familia, miembros de la familia. Más adelantito vamos a desarrollar un concepto de familia que nos va de pronto a impactar un poco, seguramente, y va a poder vislumbrar un poco mejor lo que estamos supuestos a hacer de acuerdo al plan del que nos diseñó, ¿no? Del creador. Muy bien.
¿Será que deberíamos aprender de los animales? ¿Deberíamos aprender los humanos de los animales? Ya que estamos en este contexto del reino animal, ¿sí? Yo creería que sí. Obviamente respeto si alguno de ustedes disiente de mi idea, de mi punto, pero yo creería que sí podemos aprender y que sí deberíamos aprender de los animales. Noten que el rey más sabio que hubo en la tierra, el hombre más sabio que hubo en la tierra, que fue el rey Salomón, dijo que aprendiéramos de la hormiga en cuestión bueno, del trabajo, ¿no? Y mencionaba, y Salomón era al parecer un experto en botánica, era muy abocado a la parte botánica y al descubrir y al investigar cómo funcionaban las especies animales, y él se ve que era, o por lo menos la historia narra que era muy versado en este tipo de vocaciones. Y bueno, y creería yo que podemos aprender mucho de los animales. Ahora bien, cuando algunas personas, yo también solía hacerlo, después tuve que replantear mi punto de vista, yo hacía declaraciones como este sí es mucho animal, ¿sí? Obviamente en sentido peyorativo. Cuando alguien cometía alguna o realizaba alguna acción inadecuada, o sí, o sea, que no era algo que esperase, eh, quizás muchos de nosotros nos pasó, sí, decíamos, uy, esta persona sí es mucho animal. O sea, haciendo de esa declaración una declaración peyorativa hacia la especie animal, porque es una especie en su mayoría salvaje que actúa por instintos en contraposición a la especie humana, que es una especie pensante, que es una especie racional. Sin embargo, desde este punto de vista quise tomar eh, esta especie animal para traer un paralelismo entre lo que los animales nos podrían aportar a la especie humana y específicamente las especies que, que tienen, obviamente también connotan género masculino, femenino, y como estamos hablando de la imperancia de la figura paterna, la figura masculina frente al rol que desempeña esta dentro de la construcción de la familia, entonces deberíamos aprender de los animales. Yo creería que sí, yo creería que sí. Y en gran manera los animales muchas veces nos enseñan que eh, son, digámoslo así, un poco más efectivos en cuanto al desarrollo de funciones que la especie humana, ¿sí? Y como lo decía ahora, en la cuestión de lo que se refiere a la crianza o a la crianza, ¿sí? de los hijos, estas especies que por lo menos que hemos visto nos enseñan un poco acerca de cómo ellos toman el papel activo y no delegan el papel de la crianza, de la supervivencia de sus cachorros a sus, digámoslo así, parejas, sino que ellos la asumen de una manera activa. Vemos esto también en el águila. El águila es un animal que no vamos a hablar, pues, obviamente, de animales mucho hoy, pero sí un poco para poder hacer esa asociación en cuanto a que la especie animal nos puede aportar un importante aspecto en cuanto al desarrollo de esas funciones que debiésemos desarrollar. Entonces decía que el águila es un animal que entrena a sus aguiluchos. ¿Cómo los entrena? Una vez nacen, ella cuando les va a enseñar a volar, los lanza desde el precipicio, los lanza a una altura considerable, y una vez estos aguiluchos van en caída libre, y si no logran expandir las alas y volar, pues el águila los baja en caída libre también más rápido y los recoge y los monta sobre sus alas. Y esto lo hace por 2 veces, ¿sí? 2 veces. Si a la tercera vez el aguilucho no desarrolla el vuelo, ella lo deja que se despeñe, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer eso, simplemente estoy haciendo la mención para connotar que ella se ocupa, el águila se ocupa de, del desarrollo de sus hijos, ¿sí? Del desarrollo de sus hijos.
Vemos que cuando nace un niño, un bebé, no importa el género, eh, vemos que esas funciones son más delegadas a la madre, ¿cierto? Como el cambio de los pañales, como el bañar al bebé, como la alimentación del bebé, más allá de que, bueno, sea la madre la que tradicionalmente lo amamante. Hoy en día tenemos, pues, digamos que otros modelos, ya sea por factores físicos o por factores de decisión, que ya hay otros suplementos alimenticios para los bebés, pero es más visto, más percibido por las mujeres las que realizan estas funciones, ¿cierto? Y los hombres tenemos el imaginario que es más de proveer, ¿cierto? Bueno, proveer para las necesidades que tienen nuestros hijos. Sin embargo, quería resaltar, dado la coyuntura de lo que estamos viendo de la especie animal, el punto de delegar. Y aquí quiero entrar un poco también, cambiar un poco de especie y referirme un poco también ya a lo que es la especie de la flora. Sí, la flora. Dejar un poco la fauna y introducirme un poco en la especie de la flora, de lo que es la parte de la tierra. ¿Sí? Recuerden que esto tiene mucho que ver con el entorno que nos rodea. ¿Sí? Nosotros hoy en día nos alimentamos de la tierra, subsistimos de la tierra y subsistimos de los animales. O sea que en parte nuestra supervivencia desde el punto de vista físico, nutricional, está muy ligada en gran manera a estos dos factores. Así que ahora pasamos un poco aquí y quería que revisáramos este término, delegado versus delegar. Imagínense ustedes, aunque pareciera que subyace delegar de delegado, pero tiene dos funciones diferentes. Cuando yo soy delegado, es decir, que yo fui asignado, es decir, yo estoy comisionado a, ¿sí? Es decir, alguien superior me delegó una responsabilidad, ¿sí? O sea, eso es una apreciación totalmente muy distinta a la función de ya cuando se connota o cuando se conjuga con un verbo, que es delegar, ¿sí? Entonces, la acción de delegar es cuando yo me coloco en una postura superior, ¿sí? Cuando yo me pongo en una postura superior y delego. Ahora, muy bien, ustedes quizás están entrando en conflicto, están entrando en conflicto en sus mentes en que deben estar de acuerdo con la aseveración. Pero entendamos que el delegado recibe una asignación por alguien que está en un grado superior. Y el que delega, pues obviamente a su vez se pone en una función superior al que está delegando. Y si lo miramos desde un punto de vista, desde una escala, ¿sí? Desde una escala como desde el punto de vista piramidal, jerárquico, entonces podemos hacer alusión también a una subcontratación de funciones, ¿sí? Entonces el hombre, la figura masculina, delega la educación, la crianza de los hijos a la mujer, ¿sí? Y esto que hoy en día estamos hablando de que estamos en un siglo donde la posmodernidad ha cambiado este modelo, ya ese modelo, digámoslo así, es muy inusual. Hoy en día vemos que la mujer cumple roles equiparadamente como el hombre, y la mujer pues hoy en día está también ocupando cargos, ¿por qué no iguales o superiores al del hombre? Hoy en día vemos que la preparación de las mujeres también es, de hecho, en un porcentaje hoy en día mayor que la del hombre. Y esto, digamos que esta postura está revaluada. Sin embargo, lo que quiero connotar es que cuando decimos delegar, es que yo no me hago responsable, sino que yo deposito esa responsabilidad sobre el otro. Entonces, cuando yo soy un delegado, es que se me ha dado a mí una responsabilidad para ejercer una función. Y entiéndase bien esta palabra función, función, función. ¿Por qué función? Porque cuando tenemos funciones,
estamos simplemente teniendo el desarrollo de una serie de actividades que nos permiten un desempeño, ¿sí? Un desempeño dentro de un ambiente, ¿sí? Pero cuando decimos que tenemos posiciones, y esto es una contrapostura, cuando decimos que o nos ponemos desde el punto de vista de posición, entonces es ahí cuando ya tomamos partido en la superioridad, ¿sí? Ya generamos una postura porque creemos que tenemos una posición sobre, ¿sí? Una posición, y por eso están los adverbios en las cuales decimos que yo estoy sobre, yo estoy por encima de, y es ahí cuando ya se genera esos factores de posición. Entonces, cuando yo me pongo en una posición, es decir, que estoy sobre otra persona o por debajo de una persona, entonces es ahí donde empiezo a ejercer unos patrones de comportamiento, como ya sea como súbdito o ya sea como la persona que está a cargo de, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que como delegados tenemos funciones, no posiciones. Ahora, ¿de dónde viene esa delegación que hemos recibido sobre todo nosotros, los varones, para poder llevar a cabo la educación de nuestra familia, para ejercer la función dentro de nuestro núcleo familiar? Bueno, esas funciones las hemos recibido desde que fuimos creados, obviamente respetando la concepción que cada uno de los presentes tenga acerca de el creacionismo o el evolucionismo. Me van a dispensar, sí, yo soy una persona que creo en el creacionismo. Sin embargo, entiendo que hay otras posturas, las cuales son totalmente respetables. Desde el momento en que estamos aquí presentes, estamos con funciones asignadas, y a eso le llamamos delegación. No nacemos con una posición, no nacemos con una posición. No creo que ningún ser humano nazca bajo una posición o ejerciendo una posición, sino que nacemos con una función, es decir, estamos delegados para ejercer una función. Y en el momento en que nacemos, ni siquiera somos cualquier cosa que tú puedas imaginarte con la que te identifiques, y hablando del ser, que es algo que hemos venido desarrollando también en otras temáticas, como la temática del expositor anterior, Moisés, que nos compartió algo impresionante acerca del desarrollo del ser. Y cuando tú naces, tú no dices yo soy ingeniero, yo soy abogado, soy arquitecto. Gracias. No nacemos con una posición, pero sí nacemos con funciones. Sí nacemos con funciones. Y nótate que cuando el padre, y esta imagen ya voy a pasar a sustentar porque esta imagen y lo que tiene que ver con delegar versus delegado versus delegar, porque cuando una persona quiere plantar una semilla, pues hay dos factores. Hay un factor que es el factor del depositante y el factor del receptor, ¿sí? Y en este caso, pues es obvio, la imagen habla por sí sola, una imagen habla más que 1000 palabras. El depositante es la semilla, es la que se deposita, y el receptor es la tierra. Entonces, no puedo pretender yo delegar, decir, no, es que le delego a la tierra que produzca el fruto, no. Yo soy delegado a ejercer una función de cultivar, de plantar. La tierra, y esto es algo retórico, pues la tierra está supuesta a producir fruto porque es la función natural que el creador le asignó. ¿Sí? Es la función natural. Es la función natural. ¿Sí? Y lo que nosotros ejercemos es una delegación, una función ¿de qué? De plantar la semilla, luego de plantar, o primero antes, bueno, vamos a ir un poco más atrás, preparar la tierra,
porque la tierra no está supuesta a darnos fruto sin antes tener una preparación, ¿verdad? Si no, entonces todo el equipo y todo y mandemos a, a replantear todo el sistema, digamos, productivo y bueno, y estaríamos hablando de siglos atrás, desde que empezó la reforma, digámoslo así, industrial, en que la tierra, si está obligada a darnos fruto, entonces no habría necesidad de arar los terrenos, no importa las condiciones climáticas, yo puedo sembrar lo que quiera donde sea y sí, porque la tierra es tierra, me tiene que dar fruto. Bueno, nosotros que vivimos en países de condiciones extremas, ambientalmente hablando, pues aquí hay temporadas en las que tú no puedes sembrar lo que tú quieras. Incluso en los países tropicales, no todas las temporadas son para sembrar. Hay una temporada específica para sembrar, ¿verdad? Porque la tierra en sí no está obligada. Es decir, yo le delego a la tierra que dé fruto. No puedo decir eso desde el punto de vista, no sé si aquí hay algún agricultor que pueda auxiliarme, pero desde el punto de vista natural, la tierra no está obligada a dar fruto solo porque yo lancé una semilla. Hay un proceso en el cual yo debo preparar ese terreno, preparar esa tierra, abonarla, hacerla propicia y luego arrojar la semilla y ahí termina todo. No, por supuesto, debo seguirla cultivando cuando brota, debo seguirla cuidando y ayudarla a que se desarrolle, ¿sí? De una manera sana, ¿sí? Porque luego están las plagas, luego están, bueno, todos los factores que pueden impedir que la semilla se desarrolle y crezca y produzca el resultado que yo espero de acuerdo a la especie que yo haya sembrado. Bueno, entonces de ese mismo punto de vista, no puedo delegarle a la tierra que me dé fruto. A veces como padres pretendemos delegarle a nuestro cónyuge o al abuelo o al tío, o por qué no decirlo, al sistema educativo, ¿sí? O al sistema religioso que eduque a nuestros hijos. Como que yo se lo entrego, yo lo deposito allá y pienso que ya va a ser un ilustre caballero y cuando no veo el resultado digo, pero este muchachito, ¿qué le pasa? Pero si yo lo metí en el mejor de los colegios, en el mejor de las universidades, tuvo la mejor educación, ¿sí? Pero no funciona de esa manera. Porque la educación desde el punto de vista que se ha sido concebida es más bien, es un proyecto institucional. Es un proyecto institucional de formación para un fin específico. Pero la educación desde el punto de vista de la familia es levantar, es promover, es dinamizar los procesos y las condiciones necesarias para desarrollar los valores en cada uno de los individuos para que lo desarrollen voluntariamente, no bajo coerción, sino voluntariamente. Imagínate que tú le impongas a la tierra que te dé el fruto y entonces todos los días estás ahí como bueno, ¿por qué no nace? ¿Por qué no brota? No, es un proceso natural en el cual se va desarrollando de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la preparación que haya tenido ese terreno, entonces va a producir el resultado esperado, ¿sí? Pero debe ser algo que no puede ser delegado. No puede delegarse, pero sí estamos delegados a ser nosotros como agricultores, si puedo utilizar esta metáfora, esta analogía de sembradores, como hombres, somos sembradores y no podemos pretender cegar lo que no hemos sembrado, porque si delegamos, como si le dijéramos a la tierra, bueno, ya siempre produzca, no funciona así. No podemos esperar un resultado que no hemos labrado. Entonces, debemos ocuparnos, más que preocuparnos, debemos ocuparnos de dinamizar esos procesos de manera activa, de manera, nosotros de manera intencional. Entonces, aquí cuando ya hemos preparado, hemos cultivado, hemos desarrollado, hemos trabajado, entonces sí podemos esperar un fruto, ¿sí? Esperar un fruto. Y aún así, aunque hacemos todo, a veces vienen factores externos como son las heladas, bueno, las granizadas, las sequías que pueden alterar
el resultado que esperamos, ¿verdad? En lo natural eso sucede, pero por eso quería abstraer y invitarlos a que observáramos, como decía el sabio Salomón, observen las hormigas, cómo trabajan y aprendan de ellas. Y quería hacerles esa invitación a ustedes para que de esta perspectiva de la naturaleza, desde la flora y la fauna, pudiéramos observar cómo podemos aprender nosotros, los seres humanos, acerca de la imperancia, de la figura paterna, porque estas son funciones que nos han sido asignadas, es decir, nosotros somos los delegados y son funciones que no se delegan. Ahora, si vamos a mirar la palabra delegar desde su etimología, delegar es cuando yo prescindo de una función y la pongo sobre la responsabilidad de otro. Y eso fue lo que el creador hizo en Adán. Él creó todo y delegó a Adán para que administrara, para que mantuviera todo lo que había creado, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros, eso se lo delegó a Adán, al primer hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué función juega entonces su compañera en esto? Su compañera, de acuerdo al texto de la escritura, es que es una cooperante, una ayuda, una coequipera que va a trabajar en sentido de una unión común para que ese proyecto se desarrolle pues en el feliz de los términos. Por eso estas semillas que están siendo esparcidas en la tierra, que nosotros como hombres, como figura paterna, debemos cuidar, cultivar y propender para que broten y que cuidarla de los factores externos que pueden estropearlas, pues es una función de la cual nosotros debemos estar presentes, ¿sí? Y eso es educación. Eso es educación. Ahora, ¿qué es familia? Es una pregunta muy retórica, ¿verdad? ¿Qué es familia? Bueno, de hecho, la palabra familia es una palabra griega que se deriva de famulus y hace alusión a un sirviente o a un esclavo. Esta palabra era equivalente al patrimonio que incluía no solamente a los parientes, sino también a los sirvientes de la casa de un amo. ¿Sí? Esa de ahí viene la palabra familia. Es decir, es esto. Matrimonio. Son términos con los cuales todos los días negociamos, pero a veces ignoramos su significado más primitivo y todos los días estamos hablando de esos términos, pero quizás no con la plena conciencia de lo que ellos significan. Y esto es lo que connotaba o lo que connota familia. Unos individuos que están actuando bajo coerción. ¿Por qué? Porque tienen un dueño que está o por encima en una posición y no les ha delegado, sino que les ha impuesto realizar, les ha asignado realizar unas funciones bajo coerción, ¿sí? Bajo esclavitud. O sea, de aquí vemos la figura de que el hombre es el que manda y de que la mujer tiene que obedecer y de que el hombre es el que gobierna y que es como que el hombre es el dueño de la mujer y de los hijos, ¿verdad? Pero eso es totalmente opuesto al diseño del creador. Por eso cuando el creador nos crea como individuos independientes. Él no creó un núcleo primero, él creó un hombre independiente, luego una mujer independiente, pero que trabajaran juntos. Por eso les asigna una función, los delega. Ahora ellos a su vez, ¿en qué se convierten? En delegados. Ahora ellos no estaban supuestos a delegar, porque ya ellos eran delegados. Ellos lo que estaban supuestos era a trabajar en esa común unión de manera voluntaria y de manera con una disposición, con una actitud dispuesta para
obviamente desarrollar o conservar ese entorno que ya les había su creador entregado, no bajo coerción. No es que el hombre es el dueño de la mujer y mucho menos el dueño de los hijos. No, no es el hombre el jefe de la casa, simplemente tiene una función. Por eso, desde el punto de vista de liderazgo, liderazgo no es imponer, liderazgo es inspirar a que aquellos a quienes lideras, por la motivación que tú impartes sobre ellos, ellos puedan seguirte, pero de una manera voluntaria, no de una manera coercitiva. Eso es totalmente diferente. Ahora, ¿cuál es el concepto entonces que se acerca más? ¿Y por qué esta imperancia de la figura paterna en la educación familiar? Porque este es un término hebreo que significa o describe un conjunto de individuos motivados por la unidad que juntos procuran un bien común. Y eso es el término mishpaha. Es el término mishpaha. Es un conjunto de individuos, de seres individuales autónomos que voluntariamente deciden cooperar para alcanzar un bien común. Y es como funciona esta familia, una orquesta. Una orquesta, y los que son músicos aquí pueden dar crédito a lo que estoy diciendo, es una familia de instrumentos. Por eso cuando hablamos de la palabra familia, como lo tenemos concebido, pensamos en un hombre, una mujer y unos hijos. O si lo llevamos al reino animal, entonces un tigre, una tigresa y unos tigrillos. Es un término limitado y es un término, es un estereotipo, digamos lo que es implantado, pero en realidad la familia puede ser inclusive de miembros que no son consanguíneamente, que no están ligados consanguíneamente. Miren, piensen en una orquesta. Es una familia de instrumentos de diferentes clases, de diferentes texturas, de madera, de metal, de diferentes materiales, pero ¿cuál es el propósito? Y bueno, obviamente los instrumentos no suenan solos, los músicos que ejecutan esos instrumentos, ¿cuál es el propósito de cada uno de esos instrumentos? Sonar armónicamente, cada uno es un instrumento diferente, tiene un sonido distinto, la trompeta tiene un sonido totalmente distinto al violín, pero juntos armonizan y cooperan ¿para qué? Para formar una gran sinfonía, una gran melodía que haga y cautive las emociones o el corazón o el oído de los que escuchan, ¿verdad? Entonces podemos transformar o replantear el concepto de familia a partir de simplemente aspectos que parecieran estar desligados de ella, pero no, una orquesta podíamos concebirlo como un modelo de familia, o más bien de mishpaha, si lo queremos ajustar más apropiadamente. Es un conjunto de individuos, tanto estos músicos como este coro, como el director, son un conjunto de individuos que voluntariamente ejercen y ejecutan una función específica para construir un bienestar común. Por eso se llama la común unidad. Sí, la común unidad, pero es un factor donde tiene que primar la voluntad y ahí donde hacemos obviamente justicia al término de libre albedrío. Si Dios hubiera querido crear seres coercitivamente activos, pues simplemente hubiera creado un robot, una especie así de robot que obedezca todas las órdenes que Dios da, ¿cierto? Por eso el concepto de la subyugación, ¿verdad? El concepto de la subyugación tiene que ver donde no tienes opción, simplemente haces lo que yo te digo, como te lo digo y ya. Ahora, yo sé que esto genera conflictos, genera conflicto en nuestra mente porque tenemos siglos y siglos y siglos y capas de siglos de una pedagogía que ha sido instaurada en nuestra mente y que ha sido transmitida de generación en generación. Pero si vamos a la etimología de estos términos, ustedes lo pueden buscar, hoy hay acceso más que cualquier otra generación que haya existido antes. Hoy esta generación tiene acceso simplemente al tacto de sus dedos a través de un dispositivo móvil conectado a internet, tiene acceso a la información y podemos simplemente corroborar
la etimología de estos términos y ver que justamente la palabra familia connota esclavitud, connota ese ambiente de coerción en el cual hay un amo, yo soy tu dueño, yo soy el padre, yo soy el dueño de los hijos y los hijos hacen lo que yo digo y hacen lo que yo quiero. O sea, no tienen opción a que desarrollen esa unicidad, esa individualidad y que estén motivados por la imperancia de mi figura como ese inspirador para que ellos puedan tomar la decisión de seguirme motivados por que estamos pretendiendo alcanzar un bien común. Y esa es la imperancia de la figura masculina. Por eso la figura masculina no está para ejercer dominio. Jamás fue creado el ser humano para ejercer dominio sobre otro ser humano. Independientemente de que sea una pareja o un núcleo, no fuimos creados para ser gobernados por otro ser humano. Eso es una consecuencia de haber desobedecido o de haber ido en contravención a una instrucción, pero no fue el propósito original. Ahora bien, esa imperancia de la figura masculina en el desarrollo de la familia es porque la figura masculina es la que está delegada para que a su vez su pareja ayude, entiéndase esto, ayudar, no que sea responsable, porque a veces como padres tenemos la tendencia, voy a incluirme, en que cuando las cosas salen bien, ese es mi hijo, ¿verdad? Sacamos pecho, ¿cierto? Ese es mi. Pero cuando sale mal, vea, tus hijos, le decimos a la mamá, ¿verdad? Es que tus hijos, es que esos muchachitos que tú criaste, ¿cierto? Porque creemos que simplemente cuando ejercemos, tenemos la función o que nuestra función es simplemente traer la comida a la casa y proveer la ropa y proveer la colegiatura de los hijos y la diversión. Y bueno, este concepto de ser hombre está también un poco distorsionado. Entonces, creemos que los hijos y que la mujer está obligada y está supeditada a que nos presenten un fruto maravilloso, ¿cierto? Y cuando eso pasa, o cuando a veces nos llaman, vea, es que es el niño y no, pero es que estoy trabajando, ocúpese usted de eso, ¿verdad? Esos son, digamos, que los cuadros más comunes, y de eso nos compartía un poco el expositor que tuvimos hace 15 días atrás sobre esto, ¿verdad? Una experiencia para mí fue muy impactante, y es lo que normalmente se percibe de lo que es la figura masculina, pero en esencia nosotros somos los delegados para poder desarrollar funciones o crear las condiciones para que nuestro cónyuge también pueda cooperar, dado los factores que nosotros estamos desarrollando como figura paterna en esa masculinidad, que es la que nuestro hijo, nuestra hija, va a tener presente en el momento en que él se convierta o ella se convierta en un adulto. Y cuando ella crezca o él crezca, van a poder desarrollar una paternidad al menos no distorsionada, y van a poder ejercer sus funciones de una manera sana y saludable, ya independientemente del género que sea, hombre o mujer. Ahora, de ahí viene el punto o la postura de educar, ¿sí? Ahora bien, muchos estarán preguntando, ¿y qué pasa si, o era una de las preguntas que quizás teníamos al inicio, antes de que iniciara la reunión con el equipo, era, ¿qué pasa si yo soy una madre soltera? ¿Qué pasa si soy una madre cabeza de hogar, que es el término que se utiliza hoy en día? Ahí un poquito ir tomando, digámoslo así, tomando conciencia de la importancia de definir las palabras, ¿verdad? Porque a veces cuando simplemente adoptamos términos y palabras, pues se vuelven comunes y las pronunciamos y las decimos de manera común y corriente, pero cuando vamos a analizar la definición de esos términos, nos damos cuenta de que quizás el término no es adecuado. Cuando decimos madre cabeza de hogar, estamos también volviendo al punto de familia, famulus, una posición que te pone como en una jerarquía,
en la cual tú eres la cabeza. Y cabeza connota que eres la que ordenas qué es lo que se debe hacer. Entonces ya no eres la mamá, sino que es madre, cabeza de hogar. ¿Sí? Entonces, obviamente, en otras perspectivas, es una madre que no tiene un esposo, que no tiene un hombre que ayuda a equiparar esas funciones. Pero bien, ya sea lo que se entienda, lo importante es desarticular el concepto de que la educación es simplemente propiciar, promover, desarrollar el conjunto de valores para que cada individuo en esta mishpaha o en este núcleo, en este conjunto de seres individuales puedan ser inspirados para que desarrollen cada uno su función de manera voluntaria y de manera objetiva dentro de la construcción de ese bien común. Y ahí viene el concepto de educar. ¿Y qué es educar? Es otra pregunta que debemos plantearnos. Más allá de que falte un hombre, más allá de que tú seas una mujer que no tiene un hombre, aunque por diseño es imperante, pero simplemente estamos, tanto hombres y mujeres, estamos llamados a educar. Estamos llamados a educar. Si la persona que debió ocupar el rol masculino, como el padre de tus hijos, no está por las razones que sean, entonces es menester que tú puedas, como mujer, también cumplir la función de educar. De alguna manera, tus hijos van a percibir y van a ver que esa ausencia de esa figura masculina y que tú estás cumpliendo tu rol, de alguna manera eso va a impactar la vida de tus hijos. De alguna manera. Yo no puedo aquí vaticinar y decirles que va a pasar esto, va a pasar aquello, no. No estoy aquí para eso. Pero sí para decirles que no es una limitación o que no es una cuestión de que ya no se puede hacer nada, de que todo está perdido. No. Cuando hablamos de imperancia es de que no, es algo que no se debe posponer y que la cabeza, o que la figura masculina, el padre está llamado como delegado a ejercer esas funciones y simplemente no delegarlas en la mujer, sino ejercerlas, y la mujer como coequipera, pues también va a, como individuo, voluntariamente va a generar esas condiciones para que los hijos también a su vez se sumen a voluntariamente ejercer sus funciones y ese conjunto, ese núcleo de individuos puedan ir en la búsqueda de un beneficio común, como la orquesta que mencionamos hace un momento atrás. Entonces, ¿qué es educar? Primero que todo, debemos partir de que educar es desarticular, es desintegrar el conjunto de formas de pensamiento, de ideas preconcebidas, de paradigmas, de cultura en la que hemos sido imbuidos. ¿Sí? Por eso cuando se genera un impacto, como lo está teniendo esta pelota, se desarticula, que las partículas que componen nuestra estructura de pensamiento puedan ser desarticuladas, y eso es lo que sencillamente podríamos denominar como desaprender. Estamos llamados a desaprender, porque a partir del desaprender estamos educando. Y yo no diría reeducar, sino educar verdaderamente, porque reeducar es como cuando esta semana hablaba con alguien y estábamos hablando de esto y decía, es que solemos utilizar la misma vasija y ponemos un contenido diferente. No, debemos, como el alfarero, deshacer la vasija y hacer una vasija nueva. Y eso es educar, desarticular, desintegrar esa vasija. Y alguien que fue carpintero dijo una vez que nadie ponía vino nuevo en un recipiente, en un odre, en un viejo, porque la gasificación del vino nuevo hacía que se explotara, ¿verdad? Bueno, de esta manera no puede contener una vasija vieja algo nuevo, porque el cerebro hace, ¡puf!, se nos explota. Pero cuando utilizamos, cuando nos educamos, estamos simplemente desintegrando esas vasijas
estamos renovando esas vasijas, es decir, volviendo a hacer una vasija nueva para que el contenido se conserve. Y eso es educar. Entonces, desde ese punto de vista, la educación se convierte en lo que llamamos o denominamos raising up, que es una palabra inglesa que connota levantar. Levantar que una generación de individuos que salgan de esa concepción de que la educación es simplemente ir a una escuela, que la educación es simplemente ir a un lugar o es un lugar, o que la educación es un formato en el cual yo voy, aprendo ciertos conceptos, ¿sí? Matemáticas, español, ciencias, sino que la educación es la construcción de todos los valores. Por supuesto que son importantes estos aspectos, pero son aspectos que se van a ir desarrollando en la medida y que van a tener más relevancia en la medida que estamos educando verdaderamente. Y esta imagen también nos deja ver algo que quiero que analicemos y quiero que ustedes piensen en esta escalera. Esta escalera es como, yo quisiera ilustrar que esta escalera es el resultado de una de sus partes, cualquiera, puede ser la derecha, puede ser la figura femenina de un grupo o de un núcleo, lo que denominamos familia. No nos vamos a pelear con el término, entonces a partir de ahora ya no vamos a decir familia, ¿no? Simplemente es algo para que, bueno, los que no sabíamos, sepamos y si les sirvió de algo, pues puedan tenerlo como concepto, no necesariamente para que ya no se vuelva como que ya no se puede decir. Y esta parte izquierda, digámoslo así, esta parte izquierda puede ser la figura masculina. Y las partes horizontales, las que la atraviesan, van a ser los hijos. Ahora, ¿dónde se apoyan estas partes horizontales, que son los escalones? Pues se apoyan en las dos partes, o en papá y mamá, si podemos decirlo así. O en la figura masculina y la figura femenina, que hacen parte de esta familia. Entonces, en la medida en que estas patas o estos lados estén sólidos y estén capacitados para soportar, aquí no podemos hablar de jerarquía, no podemos decir, no, es que esta pata es más fuerte que esta, que la izquierda es más fuerte que la derecha o viceversa, no. Deben estar en igual de condiciones, porque si esta pata, que es la mujer, supongamos, o que representaría a la mujer en el núcleo familiar, está más fuerte y esta está menos fuerte, pues cuando se pise, cuando se paren en esos escalones, alguno de los dos va a ceder. ¿Sí? Entonces, deben estar en igual de condiciones, físicamente hablando, en igual de condiciones de solidez, para que puedan soportar tanto el peso como la estabilidad que esta escalera necesita. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de una escalera? Ascender o descender, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, en la medida de que estas dos patas que representan estos dos individuos, el hombre, la mujer, el padre y la madre, sean lo suficientemente sólidos, pues van a poder contener a estos individuos que podríamos denominar los hijos. Y esto que está representado aquí, que le llamamos escalera, va a poder realmente ser un instrumento que va a desarrollar una función. Entonces aquí no se habla de delegar, no le delegamos a la escalera la facultad de subir o bajar, no. Nosotros somos delegados a construir la escalera desde el punto de vista que tenga la suficiente fuerza y capacidad para cumplir el propósito para el cual ha sido desarrollada. Entonces, ese es el concepto que se plantea de la imperancia de la figura masculina. Desde el punto de vista de la educación familiar, la figura masculina representa ese delegado que empieza a tener un proyecto de construcción
un proyecto de construcción y cada una de las herramientas, cada una de los factores que el núcleo necesite, es responsabilidad de el varón, del hombre, de poder generar esos ambientes, de poder generar esos espacios. No estamos diciendo ni desplazando a la mujer. Ya yo creo que de pronto, si no he sido lo suficientemente claro, quiero ser un poco más incisivo en que no estamos desplazando a la mujer a un segundo plano, ¿no? De hecho, esta última imagen nos está reforzando la idea de que no puede ser ni el uno ni el otro estar en mayor o en una posición distinta, ¿no? Ambos cumplen la misma función, que es sostener. Ambos deben estar en las mismas condiciones de fuerza, de resistencia para poder sostener y para poder construir sobre una base sólida y firme lo que se pretende levantar, lo que se pretende construir, lo que se pretende edificar. Pero el hombre es delegado para poder inspirar al núcleo de individuos que lo componen y poder crear esos ambientes propicios para que puedan desarrollarse de manera saludable, y no desde el punto de vista de delegar, sino desde el punto de vista de ejercer como delegado la responsabilidad de generar. Sería un poco más holístico el concepto de generar esa delegación. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por el tiempo que ha prestado. No sé si hay algunas preguntas o no sé cómo, Lucía. A partir de este momento, entonces, toma los micrófonos y ya tú nos diriges cómo va a ser la dinámica del resto del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Javi. Definitivamente, yo creo que a la mayoría nos dejaste sin palabras porque Adri platica, comenta y pone alguna duda, algún comentario, y generalmente el chat es como que está un poquito muy más activo, y ahorita yo creo que todos están sin palabras. ¿Habrá alguien por ahí que tenga alguna inquietud? Creo que fuiste muy claro. De ninguna manera yo percibí que hicieras a un lado a la mujer. Creo que debemos de ser inteligentes como mujeres y no hacernos las víctimas de decir, no, el hombre no importa, hagámoslo a un lado, échenlo fuera, ¿no? Creo que siempre Dios nos creó con esa necesidad, y siempre va a haber un lugar ahí especial para la figura del Padre, siempre, siempre. Si no está, el Padre, nuestro Padre Dios, se va a encargar de suplirla. Bueno, por aquí Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, ¿tienes una duda? Sí, hola, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. Realmente muy, muy interesante ¿no? Esta enseñanza, ¿no? Pero yo tengo una inquietud, ¿ya? Por ejemplo, lo que ha mostrado es, por decir así, el deber ser, ¿no? O sea, cómo debe ser un padre, ¿ok? Pero entre el deber ser y lo que es realmente en la realidad, lo que se da en la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya los hijos no son adultos, no o son adolescentes, o cuando ya abandonan la casa, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, esa analogía de la escalera? Esa sería mi inquietud. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, más concretamente, esa escalera de la persona que ya es o que va a formar un hogar, en este caso los hijos, que no sé si estoy yendo bien en la referencia que haces, el hijo que ya deja la casa y quizás se va a convertir en un futuro o en un padre potencial, pues él va a tener, digamos, las bases que él va a tener fueron las que recibió, ¿sí? A no ser que pueda tener ese despertar de entender que esas bases no fueron lo suficientemente sólidas, de ver cómo de pronto si hubo algunas falencias en alguna de las bases de la escalera, poder replantear ese entre comillas, modelo, y poderlo, digámoslo así, educar, ¿sí? Poder hacer esa educación para su nuevo hogar. Entonces, cuando nosotros decimos que
que el hombre y la mujer constituyen esas bases es justamente porque en el deber ser estamos llamados a funcionar, no a tener una posición, sino a funcionar como esos individuos que estamos potenciando un futuro núcleo de individuos. Por eso ahí hablamos de la parte ancestral y es un poco más profundo, pero cuando nosotros proyectamos nuestra familia hacia el futuro, es decir, hacia esos hijos que se van a ir de casa y van a formar una nueva familia, entonces vamos a empezar a pensar en generaciones, en levantar, y vamos a empezar a trabajar en el ser más que en el hacer, ¿sí? Porque a veces nos identificamos más con lo que hacemos que con lo que realmente somos. Cuando nuestros hijos están viendo es lo que realmente somos, ¿sí? Y eso define la solidez que tenemos, y ellos van a tener una edad o una etapa en sus vidas en las que van a determinar si están sólidos. Por eso hay cosas que se transmiten generacionalmente, ¿verdad? Que vemos que esa conducta la tuvo mi abuelo, luego la tuvo mi papá y luego yo la tuve, pero porque fueron modelos que no fueron tan sólidos, y luego la persona que viene a ejercer una nueva familia digamos, no tomó acción sobre educar esas conductas o esas bases, y ahí donde se desencadenan otras familias con otras falencias. Entonces yo pienso para que una de los factores que nos puede ayudar mucho es justamente analizar como cuál es cuál es la base sobre la cual vamos a construir, ¿sí? O sea, cuál es la base sobre la cual voy a construir mi nuevo grupo de individuos o mi nueva familia. Entonces, creo que puede ser un punto de partida bueno para poderlo concebir de esta manera. Ya sería como un asesor, ¿no? Ya no, a lo mejor es parte de la pata como tal, pero como papá con hijos grandes, pues ya tomas como que ese rol de asesor, siempre y cuando tu hijo pues te solicite, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que esperarse a que la persona que creemos que necesita ayuda la pida. Es correcto. Porque si no la pide, nos podemos meter en problemas. Adri, adelante, ¿tienes alguna duda? Gracias. Sí, Lucy. Una familia nos hace la pregunta. En Génesis 3, el Creador dio la instrucción a Adán dejándole sus funciones. Sin embargo, no le da la instrucción a ambos, pues esta persona o esta familia tiene esa duda. Claro, otras personas habían escrito algo parecido. O sea, como cuando usted es madre soltero, pero en medio del camino se respondió ahí mismo. Entonces, esta que hace la familia de Liz, ¿cómo le responderías, Javier? ¿Dios dio la instrucción a ambos? ¿O pues ahí es la duda que esta familia tiene? Muy bien, muy bien. Bueno, es una pregunta que, bueno, quizás tiene un poco de complejidad, pero bueno, trataré de responderla de una manera muy, muy, muy simple, sin quitarle, restarle importancia. Es que muchas veces cuando leemos los textos bíblicos, hacemos una asunción, ¿sí? De lo que el texto para nosotros quiere decir. Pero si vamos a hablar de un versículo del Génesis en específico, pues podríamos partir de que solamente le dio la instrucción a Adán, al hombre, ¿sí? Sin embargo, hay otros textos que complementan las funciones de esos individuos, ¿sí? Digamos, de Adán y Eva. Y uno de ellos es 1:28, digámoslo así, que dice: frutifíquense y multiplíquense, sojuzguen la tierra. O sea, es una función colectiva, ¿sí? Dios, y Dios lo que está delegándoles a ellos es que ejerzan esa función de preservadores, de guardianes y de desarrolladores de eso que ya Él creó. O sea, ¿cómo podemos decir desarrollar? Sí, porque en esa base de desarrollar, de que la tierra produzca, pues ya Dios creó todas las especies, Dios creó todos los animales, ya no había nada más que crear, pero sí iban a generarse unas nuevas especies, iban a generarse, entonces si el hombre ya todo estaba creado, ¿para qué tenía que cultivar la tierra? ¿Sí? Pero eran los dos
los que se les estaba dando esa función, más allá de que la función del uno fuera una y la función del otro fuera otra, pero sí se les estaba dando a ellos esa función de trabajar como individuos independientemente, pero con un bien común que era cuidar y proteger ese entorno que les había sido entregado. Entonces sí, pensaría que si vamos un poco más escuetamente a los textos, no solamente uno, sino el conjunto de textos que nos pueden vislumbrar que la función sí les fue dada a los dos. ¿Sí? No sé si te respondí o te confundí más. Fue dada a los dos, aparte que seguimos siendo ayuda, ¿verdad? Y Dios es un Dios con raciocinio, ¿no? O sea, Él sabe que cuando no hay una cabeza, no está presente el hombre como tal, la mujer obviamente no va a abandonar la familia y va a decir, pues no tengo a nadie quien me ayude, pues salgo corriendo, pues no, ¿verdad? Tiene que cumplir con esa labor, lo cual se aplaude. Y qué interesante todo lo que nos compartes, Javi, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Si tienen alguna duda más, la pueden escribir en el chat, la vamos a anotar y se la vamos a hacer llegar a Javi para que nos comparta sus puntos de vista. Les recordamos que aquí siempre estamos teniendo webinars cada un fin de semana sí, otro no, es decir, 2 veces al mes tenemos webinars que se ponen muy buenos y que salen y generan preguntas y nos mueven, ¿verdad? Como decía, esa imagen de la bola que se desbarata y se vuelve a armar para poder aprender. Javi, no nos queda más que darte las gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos compartes. Les insisto, si tienen otra duda la pueden escribir en el chat para que nuestra amiga Adriana Morera la anote. Se la hacemos llegar a Javi y les contestamos, por favor. Dejen ahí su contacto, ¿ok? Muy bien. Pues para culminar este espacio, vamos a... si se ve la diapositiva. Está tardando un poco en proyectarse, pero los anuncios son, les recordamos que el próximo webinar va a ser el 10 de julio. 10 de julio vamos a tener el próximo webinar. Tenemos como invitada a Paola León. Ella es una señora trabajadora, esforzada y valiente que vive en Cancún, Quintana Roo, aquí en México, la cual nos va a compartir lo que ella realiza como tiene una escuela en la cual aplica el sistema ACE, tan mencionado últimamente, el sistema ACE. ¿No quiere reaccionar esto? El sistema ACE es un sistema que desde antes ya fue platicado por nuestra invitada Ale Cardoso. Entonces, Zoom va a ser el 10 de julio para que estén al pendientes de la publicidad que se les va a hacer llegar. ¿Ok? Entonces, ese es el anuncio. Próximo Zoom, 10 de julio. Lo siguiente que quiero comentarles es que están ya los podcasts que están saliendo con ganas a través de nuestra amada Angie Duque, que está compartiendo consejos, experiencias en Spotify. Si tú puedes ingresar a Spotify y buscar Raising Up, podrás encontrar los podcasts que están compartiendo. En junio era un jueves sí, un jueves no. A partir de julio van a ser todos los jueves. ¿Ok? Si puedes ingresar y buscarnos, darle seguir, darle me gusta para que puedas estar al pendiente. ¿Ok? Y otra de las puntos, otra de las actividades que realizamos en Raising Up es Escuela para Padres, que va a ser el próximo martes 28 de junio. Próximo martes 28 de junio. Estén atentos, por favor, a la invitación. Ahí vienen las horas.
Les recordamos que son horas diferentes para cada lugar, para que estén bien atentas, pongan sus alarmas para que se conecten con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Escuela para Padres? Pues es un grupo de estudio donde compartimos diferentes tips, diferentes ámbitos del ser, del quehacer humano y del ser humano para poder aplicarlos en el hogar. Y la verdad que se pone muy bien, así que están cordialmente invitados. Por último, les recuerdo que si ustedes tienen algún proyecto que compartir, por ejemplo, algún video con sus hijos que quieran compartir, cómo le hacen para estudiar con ellos, qué actividades realizan en casa o fuera de casa, háganos llegar, por favor, esa información a través de un video que no dure más de 3 minutos. A través de nuestro grupo de Telegram, si pueden, por favor, poner en el chat el link para que si tú no estás en el grupo de Telegram, te agregues, te suscribas al canal y puedas tener más información. Les recuerdo, aquí pueden ver las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en este correo, educaracing@gmail. Cualquier duda, cualquier aclaración, pueden ahí mandar sus videos o contactarnos por medio de Telegram. Es importante que colaboren junto con nosotros porque hay mucho que compartir y sé que están impacientes por ver a sus hijos salir por aquí, ¿verdad? En pantalla, o ustedes mismos. Sé que tienen mucho para dar, muchísimo. Hay historias detrás de esa camarita que nos gustaría conocer, así que estamos a la orden. Les recuerdo, próximo martes 28 de junio, Escuela para Padres, y próximo Zoom con Paola León desde Cancún, Quintana Roo, el próximo 10 de julio. Si pusieron en el chat, déjenme ver, ahí Angie ya nos hizo el favor de compartir la liga para entrar al canal de Telegram, y los que hayan tenido alguna duda, le mandan a Adriana Morera para que la haga llegar con Javi. Creo que es todo por hoy. Cabe agradecer a los que se conectaron, si nos pueden poner ahí de dónde se conectaron, desde dónde nos saludaron. En mi caso, pues yo estoy en Sonora, México, pegadita a la frontera con Estados Unidos. Gracias, Laura, por estar. Miguel Ángel Giraldo, Liz, un placer verte por acá. Desde Lima, Perú, Miguel Ángel, ok, excelente. Esposo de Sarita, ¿serás? Saludos para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo Zoom y que Dios les bendiga. ¿Sí? Ok, me saludaste, Sarita. Saludos hasta Perú. Y pues bendiciones, fuerza, mucha sabiduría. Perfecto, Laurita de México. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Chao.